Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Espero que muy bien. Yo soy Alec Earnshaw y en esta clase vamos a ver a la familia de los furnáridos y otros grupos afines. Y quería empezar esta clase de la siguiente manera. Érase una vez. Érase una vez una extensión de selva, un bosque denso, verde, húmedo, tupido, con grandes árboles. Bueno, es ahí donde nacieron los furnáridos y muchas de las otras especies que vamos a ver en esta clase. Y quiero mostrarles cómo son hoy los furnáridos, cómo viven, dónde viven, cómo se diferencian, cómo se identifican y cómo hicieron para conquistar un continente. Hay mucho para contar y lo vamos a hablar a lo largo de 2 videos, así que tal vez eso nos da oportunidad para hablar un poco más en detalle que algunas de las otras clases que tuvieron. Hace exactamente 13 años vino al país Bernd Leisler. Bernd Leisler es un ornitólogo del Instituto Max Planck que vino acá para juntar un poco de información sobre los furnáridos, porque él estaba escribiendo un libro sobre los acrocéfalos. Es una familia europea, Europa y Asia, que viene a ser como una contrapartida, una convergencia de los furnáridos allá en Europa. No están relacionados, pero se parecen bastante. Y salimos con él, me enseñó muchas cosas, me dejó unos papers de la parte genética de los furnáridos y con eso estudié y preparé una clase que di en Aves Argentinas, una charla que di en Aves Argentinas en la sede vieja. Eso pasó a ser luego la base para el curso de sistemática de furnarios que quedó a mi cargo desde entonces. Y lo que hoy vamos a ver es parte de eso que se ha ido reformando a lo largo del tiempo. Bueno, tenemos mucho para ver, así que vamos a empezar ya con la charla y algo de lo que vamos a ver hoy. Si yo les digo, por ejemplo, que si hay alguna familia o un grupo más importante de aves para un país o una región, ¿cómo podría ser eso? ¿De qué manera lo podemos caracterizar? También me dicen que hay un furnárido que es muy conocido y que es el furnárido típico. Yo no estoy tan seguro. Vamos a ver un poco sobre eso después. ¿Y cómo se esparcieron los furnáridos? ¿Cómo llegaron a ocupar el continente? Eso y más cosas vamos a ver en la clase, como por ejemplo apoyados por una gran colección de fotos y una guía visual de los cantos de las chocas y batarás que nos va a permitir, nos va a facilitar aprender aprender los cantos y mucho más, por supuesto. Bueno, como va a ser en 2 partes, en la primera parte vamos a ver 4 de los 5 grupos de furnáridos y por supuesto generalidades de todo el grupo. En la segunda parte vamos a completar furnáridos y hablar de su dispersión y después vamos a ver el resto de las familias. Como los furnáridos es un grupo importante, es donde vamos a dedicar más tiempo. Los quiero orientar un poco sobre dónde están ubicados. Las aves ocupan 28 órdenes. Hasta ahora las clases que ustedes tuvieron son de, por ejemplo, un orden, 2, 3 órdenes. En este caso vamos a hablar de una parte de un orden, que es el orden de los paseriformes, que es un orden importante porque ocupa el 50% de las especies. Y dentro de ellos entonces van a estar los furnáridos y los otros grupos, que son chocas, gallitos y tobacas, por mencionar algunos ejemplares característicos. Como es la primera clase para ustedes sobre paseriformes, vamos a hablar de algunas generalidades. Paseriformes viene del latín, que significa pajarito, porque la mayoría, todos, tienen una forma
parecida al de un gorrión, un chingolo, una cosa así, en la forma nomás. A nivel mundial, unas 6.400 especies, y en Argentina el 50%, 500 de las mil y puchito que tenemos acá. Una característica de todo el grupo es que tiene un pie prensil de 3 dedos hacia adelante y uno hacia atrás. Seguramente ustedes vieron, los carpinteros tienen 2 y 2, los loros 2 y 2, etc. Las colas siempre de 12 puntas. Los huevos generalmente son coloreados. Generalmente, porque ahora vamos a ver qué pasa con los furnáridos. Los pichones nacen ciegos, muy indefensos. Se divide en dos grupos, donde el segundo grupo ahí de los ocines tienen una siringe más elaborada que permite cantos más complejos. Y la mayoría son relativamente pequeñas, siendo el cuervo a nivel mundial el mayor, y en la Argentina es el yacutoro, el paseriforme más grande. Y el menor también es un tiránido, que es el barullero, o un pariente del barullero. Así que en esta clase vamos a ver los furnáridos, la familia Furnaridae, los dendrocoláptidos, chincheros y trepadores, pero los vamos a ver juntos y ya muy pronto vamos a ver por qué. Luego los tamnofílidos, los chocas y batarás, los formicáridos, con tobacas, chululúes, chupadientes, y los rinocríptidos, que es un grupo bastante diverso, gallitos, churrines, etc. Y todas son familias neotropicales. Ustedes saben, el neotrópico ocupa toda Sudamérica, un poquito de Centroamérica y partes de México, penitas. O sea, es básicamente América del Sur y América Central. Y para cada familia vamos a ver entonces generalidades y después un repaso de la mayoría de las especies con muchas fotos, una especie de desfile. En total 250 pantallas, así que le tenemos que meter pata. Así que ahí empecemos entonces con los furnaridos. Ahí tenemos un típico furnárido, el hornero, supongo que lo pueden reconocer, pero es muy abundante en casi más de 2/3 del país, todo el norte, todo el centro. Y los furnarios, entonces, ya dijimos que son de extensión neotropical, unas 331 especies a nivel mundial, en la Argentina aproximadamente 80, en 30 géneros. Y están presentes en todas las provincias, todo el país. Y por tanto, por la cantidad de especies, es una de las aves neotropicales más grandes, más importantes por su cantidad. Si ustedes alguna vez se dedican a guiar turistas como hice yo, los extranjeros están muy interesados en venir acá porque justamente son exclusivas de esta parte del mundo. Esto vendría a ser el neotrópico, donde están los furnarios. De sur a norte, Argentina con sus 80 especies, si uno va al norte empieza a ver, hay un poco más de densidad, o cantidad, diversidad en Perú, en Colombia, Brasil, pero luego reduce, México 19, Antillas con todos sus manglares y zonas selváticas tampoco tiene, Estados Unidos tampoco. Como dije, están presentes en todo el país y en todos los ambientes, selvas, bosques, estepa patagónica, semidesiertos, ambientes de montaña, incluso costas de mar, zonas pajonales y pastizales. Así que damos un pequeño paseo por los ambientes. Este sería un ambiente de espinal, en el centro del país, una sabana o espinal también en Entre Ríos, una zona de Jarillas en Mendoza, que es árido, hay cactuses, más árido. Esto es en Perú en realidad, pero ahí había un furnario y varios de interés. El pastizal pampeano, la estepa patagónica, esto es en Tierra del Fuego, los humedales, incluso Costa de Mar, este es el Beagle también en Tierra del Fuego, un pajonal,
reserva de Punta Lara, bosques, en este caso bosque andino patagónico, también en Tierra del Fuego, las selvas de Misiones y las selvas de las Yungas en el noroeste, y la Puna, en este caso es en Perú, pero hay parte de la Puna. Entonces, por lo que vimos, que por la gran cantidad de especies que hay, y el hecho de que está presente en todos los ambientes y en todos lados en el neotrópico, y también muy importante, es que no está presente por fuera del neotrópico. Podemos decir sin duda de que los furnáridos son la familia más característica de Sudamérica. ¿Qué le sigue? Los inambúes, porque también están en todos los ambientes, pero no hay ni por cerca tanta cantidad de especies. Bueno, vamos a ver un poquito de filogenia. ¿Qué son los furnáridos? ¿Qué abarca? ¿Quién define lo que es un furnárido? Eso es la taxonomía, y es lo que hace un taxónomo. Entonces, ¿qué hace un taxónomo? Trata de ordenar las especies por por emparentamiento de los grupos. Trata de construir lo que sería el árbol genealógico, ya no de individuos, sino de especies, y esto se llama filogenia. Y entonces reúne especies que tengan un ancestro común y que estén incluidos todos los individuos, todas las especies que pertenecen a ese grupo, pero que no haya ninguno que sea extraño, que no haya ningún intruso. Cuando se tiene eso, se dice que se ha logrado un grupo monofilético, es decir, toda la pirámide con todos los que pertenecen y ninguno que no pertenezca. Bueno, y ese agrupamiento vale para cualquier escala. Puede ser que uno está hablando de una familia, de un orden o de una subfamilia, como sea. Entonces ahí tenemos un ejemplo de un grupo monofilético, ahí tenemos el ancestro común, probablemente extinto, y ahí están las especies actuales. Y así se define la sistemática de un grupo. Pero la taxonomía ha cambiado. Cuando antes se trabajaba con estudio de pieles, medidas, colores de plumaje, costumbres, anatomía, nidificación, canto, etc., ahora se suma la parte del ADN, la parte molecular. Y vivimos en un momento muy interesante, porque aunque el ADN se viene haciendo desde hace algunas décadas, es recientemente que ha bajado muchísimo en costo y en tiempo. Entonces ahora se hace ADN de todo y está dando vuelta todos los estudios de biología, desde plantas y todo. Y entonces, para crear la filogenia, se toman muestras de tejido, se hace el secuenciado, se comparan las diferencias, que son mutaciones, y se sacan las conclusiones de afiliación. Así que ahora vamos a hacer un ejercicio genético acá en nuestro video. Ahí tenemos nuestra sopa de letras, donde cada palabra representa una especie, y cada letra representa un gen. Y los queremos ordenar de más antiguo a más moderno, sabiendo que tenemos que terminar con chapa. Entonces le vamos a pedir, primero vamos a hacer el secuenciado, ahí está, lo está haciendo, y ahora vamos a pedir a la computadora que calcule, hay decenas de miles de genes, y tiene que ordenarlos de la forma que sea más lógica. Bueno, ahí vemos la especie más antigua y la más reciente, y si contamos la cantidad de mutaciones que están en azul, hay pesa más pasa a mesa, etc. Hay un cambio, hay 5 mutaciones. ¿Es la única manera eso? Quizás no, porque también tenemos esta forma, pero si sumamos ahí tenemos 7 mutaciones. Y entonces, ¿con cuál nos quedamos? Bueno, nos tenemos que quedar con la más simple, la que tiene menos cambios, y esa se llama la solución más parsimoniosa. Entonces ahora
Eso ha llega a situaciones como, por ejemplo, que uno tenía en base a los métodos clásicos una familia, otra familia, pero ustedes ya pueden intuir lo que va a pasar. Se hace el ADN y se ve que ahí había una especie intrusa. Entonces ahora esa pasa acá y ahora sí tenemos un grupo monofilético y el otro por supuesto también lo va a hacer. Y estos avances han producido cambios importantes en todos los seres vivientes. Las aves no son una excepción y tampoco los furnarios. Entonces se ha hecho estudio genético de toda la familia y se encontró que hay distintos grupos. Uno se llama las camineras, otro los chincheros y trepadores, otro los ticoticos, los horneros, remolineras y algunos grupos afines, y un grupo bastante grande y diverso que contiene los espineros, canasteros, etc. Pero si ustedes se fijan, acá hay algo interesante. Están los chincheros y trepadores, que son hasta hace poco, los dendrocoláptidos, es decir, una familia aparte, que ahora está como imbricada, contenida dentro de los furnarios, porque si los ancestros y los descendientes también son furnarios, no queda otra que estos también sean furnarios. Entonces, los furnarios abarcan todo eso, incluyendo los chincheros y trepadores. Entonces, lo que antes era una familia separada, que era Dendrocolaptidae, ahora pasa a ser parte de los furnarios y ahora es Dendrocolaptinae, es decir, una subfamilia. Y la vieja familia desaparece. Y esto ya ha sido aceptado por eBird. Cuando ustedes quieran registrar sus observaciones en eBird, van a encontrar que los chincheros, por ejemplo, están dentro de Furnaridae. Y entonces en vez de 80 especies hay como 90. Y si se guían por lo que dice Ecoregistros, que incorpora especies nuevas, recientemente reconocidas o separadas en distintas especies, van a ver que hay como 96. Es más de lo que hay en la guía de Naroski y Zurieta, que figura 90. Bueno, características generales de los furnarios. Tienen en general un aspecto muy uniforme. El color del plumaje, siempre colores marrones, pardos, canelas, etc. Y un color bastante especial que se llama rufo, que anda más o menos por ahí, como está en la flecha. También hay a veces un poco de negro, amarillo, a veces gris, pero no es tan común. El hecho de que sean casi todos marroncitos tiene dos consecuencias. Uno, que la identificación de familia es relativamente fácil, porque ves un pájaro marrón y dices, bueno, me parece que es un furnárido, salvo que sea una ratona o alguna otra cosa, pero la mayor parte es un furnárido. Pero para identificar la especie, ahí ya se pone un poco más difícil y hay que empezar a estudiar un poco. Hay algunos patrones de coloración típicos del plumaje, como ser muchas especies tienen coronas rojizas o hombros rojizos. La garganta blanca es característica de muchas especies y a veces, sobre todo en los que vamos a ver en el segundo video, una manchita gular. Entonces ahí tenés la corona rojiza, la garganta blanca, una bandurrita chaqueña, o la manchita gular de canastero chaqueño. Pero por suerte hay algunas características morfológicas, digamos, como por ejemplo el copete, que es bien vistoso, que ayuda a distinguir, o la cola puede ser redondeada, larga o incluso muy larga, a veces vistosa por la estructura que tiene, o que termina en puntas, en espinas. Por algo el nombre inglés de muchos de los furnarios es spine tail, es decir, cola en puntas. Ahí tenemos un chotoy con
su larga cola, el colilarga, que tiene una cola que es al menos un tercio más de lo que se ve en el video, en la pantalla. El Curdiocrasio, que tiene una cola escalonada, termina en puntas. O los chincheros, que tienen cola que termina en espinas. Y los picos, bueno, pueden ser de muy cortos a exageradamente largos. Por ejemplo, tenés el coludito copetón, bien cortito. El hornero, más robusto, un poco más largo. La pajonalera pico recto, es un ejemplar bastante bien largo, ¿no? Y picapalo oscuro, en este caso, con su pico exageradamente largo. No tienen gancho apical, es decir, es un pico que termina en punta, y cada diseño de pico les sirve para buscar su alimento de distinta manera, aunque en general el alimento es bastante parejo, comen artrópodos. Bueno, con esa diversidad de picos no nos queda otro que decir que es una familia muy plástica, ¿no? Y entonces, a pesar de las dificultades que comenté para poder diferenciar las especies, que son a veces muy similares, realmente es un desafío aprender, y algo que vale la pena tratar de esforzarse para conocer bien la familia y poder reconocerlos a campo. Y por eso yo creo que es una familia verdaderamente fascinante, y yo espero que en esta clase ustedes se vayan con esa misma idea. Los cantos son muy característicos de cada especie y ayudan mucho a identificarlas. Muchas veces es la única forma, si no se ve muy bien la especie. Cantan a veces a dúo, y los ejemplos típicos son los horneros, los cacholotes, los espineros. No son cantos melódicos, son maquetreos, notas poco melódicas, cortas, repetidas. Hay un sitio web que es senocanto.com, donde ustedes pueden estudiar esto, pueden encontrar la voz de todas las especies grabadas por contribuyentes que han contribuido sus grabaciones de distintas partes del mundo, y es un muy buen recurso. Pueden bajar los archivos, y es un muy buen ejercicio para aprender a reconocer las voces. Los nidos son cerrados, y los subrayo porque es muy importante. Nido cerrado significa que es globoso y que básicamente tiene un techo. Muchos no son migradores, pero hay algunos que sí. Los vuelos, por eso mismo, las alas son relativamente cortas en muchos casos, vuelos relativamente cortos, y muchas de las especies son ocultas, no se exponen. Por ahí son relativamente confiadas, pero no se asoman, tan cerca, pero no se asoman. La mejor forma de ver furnarios es ir temprano, bien temprano, de 6 a 7, cuando hay luz. Hay una foto de un crutier con sus alas relativamente rojas, ¿no? O sea, cortos. Desde el punto de vista reproductivo, son monógamos. Machos y hembras comparten su tarea de cría, es decir, que incuban, construyen el nido, todos los cuidados los comparten. Los huevos siempre blancos, casi siempre blancos, porque hay un par de excepciones. ¿Y por qué será? Yo ya les di una pista de por qué son blancos. Es porque al ser los nidos cerrados, no es necesario camuflar los huevos, entonces se ahorran el esfuerzo de crear las tinturas o como sea que se decoran, se pintan los huevos, ¿no?
y no presentan dimorfismo sexual. Casi todos los furnarios es prácticamente imposible distinguirlos, el macho de la hembra. Los nidos son siempre cerrados, y lo digo de vuelta, siempre. Pueden ser en huecos naturales, es decir, huecos de árbol, o bajo piedras o pequeñas cuevitas, o pueden ser cavados en barrancas, donde el ave activamente ha cavado su nido, o construidos en el exterior con palitos, fibras vegetales, o incluso, obviamente, el de barro, que es el caso del nido del hornero. Ahora, ¿cómo están construidos? Hay distintas formas, algunos tienen como un pequeño túnel de acceso, algunos son mucho más grandes, etc. Pero sobre todo es muy importante el emplazamiento, porque de acuerdo a dónde está ubicado el nido, a veces nos ayuda a identificar la especie. Es decir, bueno, ahí hay un nido, tiene que estar tal o cual especie dando vueltas por acá. Por ejemplo, puede estar ubicado donde la rama, donde el fuste del árbol sea bifurcado, acá, y no afuera en una rama, solo ahí. Puede estar colgante, característico de muchas especies, y bien colgante, oculto dentro de un arbusto, puede estar oculto en la vegetación entre los cardales o espartillos, puede estar construido sobre vegetación flotante o sobre juncos, sobre el agua, también apoyado sobre el suelo, o, y muy importante, como vamos a ver en el segundo video, en huecos naturales, es decir, en una grieta. La ave lleva material para construir un nido cerrado. Entonces ya tiene una cuevita, una caja nido, y llevan y aportan material y construyen un nido cerrado dentro de un contenedor ya cerrado. A lo medio misterioso. ¿Por qué hace eso? Vamos a tratar de explicarlo. Para fijar ideas, eso es un nido de palitos. Ven que es esférico, globoso, tiene su acceso, y se imaginan que una culebra no creo que le guste entrar ahí adentro, se va a pinchar toda. Rápidamente, del estado de conservación, al ser especies que están bastante ligadas a ciertos ambientes, si desaparece el ambiente, sufre la especie. Y eso es lo que ha pasado, por ejemplo, con la pajonalera pico recto, que ocupaba la planicie del borde del río Luján, planicie de inundación, y con la expansión de los countries y cosas como Nordelta, ha reducido muchísimo su dominio. Entonces, rápidamente vamos a ver una foto de cada uno de los 5 grupos. Las 5 subfamilias que habíamos visto en el despiece el despiece genético. Primero, una caminera común, un trepador, en este caso garganta blanca, un ticotico, una remolinera araucana. Las remolineras son parientes del hornero, ven que tiene un aspecto relativamente similar, y un pijuí plomizo. Bueno, para empezar a acercarnos a los furnálidos, pensaba que sería bueno ver el hornero. ¿Por qué? Porque es una especie, es la ave nacional, tiene una dispersión muy amplia en el país y en mucha cantidad, y tiene algunas características muy típicas. Así que empecemos. Ahí está en mi casa, en una laja, buscando algo para comer. Ustedes ven, esta foto ya la mostramos, ¿no? Ahí se ve la garganta blanca. La cola es bien rufa, un color rojizo, algo anaranjado, amarronado, y el resto del cuerpo es un tono más pálido y el pecho más clarito.
Ahí se ve el ojo castaño. Es una especie muy mansa, que convive con el hombre, está en su nido. Es un nido medio raro, pero les aseguro que no está cortada la foto, ni el nido funcionaba bien. Está construyendo la base, otro nido en un poste. Este tiene la entrada por el lado izquierdo y este por el lado derecho. Hay lugares donde se suman muchos nidos, a veces construyen en torre 4 o 5 nidos, y ahí si miramos bien de cerca vemos que hay otro pájaro que está saliendo ahí, ¿no? Son gorriones. El gorrión, el macho está afuera, la hembra está saliendo, y hay muchas especies que utilizan los nidos de hornero. Ahí, por ejemplo, una golondrina parda, un jilguero. Y si me dicen que esta foto la saqué en Misiones, quizás estén equivocados, porque esta la saqué en la ciudad de Buenos Aires, al lado de las canchas de tenis, por el color rojizo, ¿no? Así que el ave es un ave muy que se adapta, aprovecha recursos incluso del hombre. Esta sí es de Misiones, al lado de la boletería del Parque Nacional Iguazú. Y este es un hornero en Iguazú, en la ciudad. Fíjense, quizás parte de ese rojo es por la tierra. Si lo lavamos, no sé si recupera el color del hornero de acá. Capaz que tiene también un matiz, una variedad, una tonalidad un poco más rojiza. Y hay fotos de nidos de hornero colocados en los lugares más insólitos, ¿no? Yo tengo en una cosechadora, en un motor de avión, en una exposición, por supuesto. Es un ave muy terrestre, muy terrícola, camina mucho. A pesar de que comen insectos mayormente, en este caso está llevando una pequeña ranita, o muchos insectos. Y quiero mostrarles algo de cómo caminan, porque se dicen que bambolea la cabeza así. Vamos a ver si eso están así. A caminar para adelante y otra más. Fíjense cómo ha avanzado el cuerpo, pero no la cabeza. La ha mantenido en un lugar absolutamente quieto. Eso pasa si uno agarra un pollo o una gallina y lo mueve, la cabeza queda en el mismo lugar en el espacio. No tengo un video del hornero caminando, pero no es el único pájaro que hace esto. Les voy a mostrar entonces un video de un chiflón, cómo camina, y me van a decir si... Creo que les va a interesar. Bueno, ahora, siendo el hornero Furnarius rufus, Furnarius viene a ser como el género de la misma familia, así que debería ser un muy buen embajador de la familia, pero es así, bueno, más o menos, porque el nido es de barro, no es típico de los furnarios. En realidad solo el hornero y el hornerito copetón construyen nidos así. Tiene un rango muy grande y es muy abundante. No depende de un ambiente en particular, es muy oportunista en ese sentido, casi omnívoro. En casa comen semillas a veces. Y es muy confiado, es poco arisco. Yo nunca vi a un hornero ocultarse. Entonces yo digo que quizás el hornero parece el menos característico de los furnarios. Y lo digo no solo para describir el hornero, sino también para describir el resto de las especies de los furnarios, porque esos son generalmente muy específicos a ciertos tipos de alimentos, a ambiente, desconfiados, o al menos se ocultan muchísimo. Ahora entonces vamos a empezar con este desfile de especies.
En cada caso vamos a ver fotos y hablar de ambiente, identificación, etc. Entonces los 5 grupos, que son el de las camineras, llamado Sclerurinei, el de los trepadores, ya vimos Dendrocolaptinei, los ticoticos Philidorinei, los horneros y remolineras Furnarinei, de la subfamilia, y finalmente el grupo muy diverso, donde están los canasteros y cacholotes y curutiers, los Synalaxinei. Entonces empecemos con la primera. Al comienzo de cada grupo muestro una especie de resumen. Entonces ahí tenemos las camineras, que hay 6 especies, que es el género Geosita, y un raspahojas. Son de áreas, las camineras son de áreas áridas, donde hay vegetación cortita o casi pelada, son de la zona cordillerana y estepa patagónica. Algunos migran, algunos balancean la cola, son muy similares entre sí y muestran rufo en el ala cuando vuelan, y el lugar de nidificación es bajo piedras, donde hay cuevitas. Este es una caminera común, fotografiado cerca del Río Grande, en Tierra del Fuego. Esta es otra, y la muestro, después vamos a ver por qué la muestro. Pero vamos a hablar un poquito de esto. Fíjense en el pico, es relativamente largo para una caminera y ustedes me dirán que es recto, pero tiene una leve caída, sobre todo si ustedes comparan la maxila con la parte inferior del pico, y van a ver que no es simétrica, tiende a ser un poquitito distinto. Los comento porque nos ayuda a diferenciar después las especies con la caminera patagónica. Bueno, esta tiene un pico un poquito más corto, pero cuando uno está a campo no aprecia mucho eso. Quizás más fácil es ver de que es más simétrico. La parte de arriba y la de abajo son similares. Pero hay una característica muy importante para distinguir a la caminera patagónica, y es que las primarias extienden más allá de las terciarias. Ahí terminan, está esa línea verde, terminan las terciarias, y ahí las primarias. Y eso se llama la extensión primaria. Si nosotros vamos a ver a la especie anterior, vamos a ver que ahí terminan las terciarias y las primarias no se ven. Lo mismo pasa acá con esta caminera común, que no tiene extensión primaria. Esta, en cambio, ¿qué será? Bueno, ahí terminan las terciarias y ahí las primarias, así que esta también es una caminera patagónica. Esta hace una migración bastante larga desde el sur, esta habita el sur de Santa Cruz y Tierra del Fuego, va hasta Neuquén. Entonces, para asistir a esa migración es que tiene alas más largas. Es una explicación, digamos. La caminera colorada es habitante de la cordillera, de zona montañosa, de altura, desde Jujuy hasta Chubut. Y yo la caracterizo siempre, lo que siempre busco es esa manchita algo canela que tiene en los flancos. También tiene una ceja bien marcada y tiene en la cola una banda negra. Esta es la única foto donde se le nota más o menos eso que se ve ahí. Creo que tenía la voz para mostrarles. Bueno, acá tenía la voz. Disculpen, a ver. No sé si la escuchan.
Bueno, está la banda. Esta es la caminera puneña, vive a más altura todavía. Esta foto está tomada a 3.500 metros, en una zona que se llama Abrapampa, en la puna jujeña. Tiene el pico un poco más curvo. Esta no balancea la cola, que ayuda a distinguirlo de la caminera que anda en la zona, que es otra variedad, otra forma de la especie que está en el norte, que sí balancea la cola, pero la puneña no la balancea. Es más pálida de la parte del pecho y es muy atractiva. Después está la caminera grande, que vive en las zonas de altura de la cordillera en Mendoza. Tiene puntas de alas negras, el pico negro, y tiene la cola, una banda negra, pero mucho más ancha. Y es bastante más grande, por tamaño se saca. Y finalmente, el raspahojas. El raspahojas es, en algunos sentidos, muy distintos que las camineras, porque es selvático, es de Misiones. Sin embargo, es terrestre, recorre el piso de la selva moviendo las hojas. Ustedes ven una cola negra, pero la rabadilla bien rufa. También tiene un punteado cerca de la garganta, pico negro, y a veces se trepa a las ramas. Bueno, con esto terminamos entonces el grupo de las camineras o Sclerurinae. Vamos ahora entonces a ver los trepadores, chincheros y picapalos. Está el grupo. Hay para cada género hay entre 1 y 2 especies, solo hay 3 de los últimos que son algunos de los picolestas. Pero básicamente hay chincheros, picapalos, trepadores y picolestas. Característica del grupo, como buen furnáridos que son de bosques. Bueno, eso no es de todos los furnáridos, pero son de bosques. Solo el chinchero grande es más terrestre. A veces vuelan de árbol a árbol, generalmente vuelan de árbol a árbol y se prenden y después empiezan a recorrerlo, a veces en forma de espiral. Tienen voces fuertes, la cola rígida en puntas la usan como los carpinteros, como para ayudar a trepar, y algunos son más acrobáticos como el tarefero, y el arapazú es el que acompaña a las tropillas de monos caídos. Los picolesnas son más pequeños y recorredores. Esto es lo que quería decir, que son bastante característicos de los furnarios, que no presentan dimorfismo sexual, porque bueno, son furnarios. Nidifican en huecos de árboles. Los huevos son blancos y los picos son largos y curvos. Entonces, algo más robustos en el caso de los trepadores, exageradamente largos en los picapalos, más cortos en el arapazú y el tarefero, y cortito y a veces recurvado en el caso de los picolestas. Alimentación, también artrópodos, pero un poco más diversa porque a veces incluye anfibios y otras cosas. Bueno, empezamos por el chinchero grande. Como decía, es la especie más terrestre. Ahí está trepador. A un árbol, está cerca de su nido. Está el nido, está llevando justamente una ranita. Pero el nido es un hueco natural en un árbol. Está en el piso, encontrando quizás un bicho bolita, lo atrapa, lo tira al aire y lo agarra. Ustedes ven que tiene como una suerte de semicopete. Y tengo una voz de esta especie. Y ahora ¿dónde la tengo? Acá.
usar el mouse. Ese es el canto típico, disculpen las macanas. Y bueno, ahora vamos a pasar al chinchero chico. Bueno, tiene una gran dispersión desde Buenos Aires, Entre Ríos, Corrientes, la zona chaqueña, y llega hasta Jujuy, está en Córdoba, etc. Así que tiene una gran dispersión. Es una ave realmente muy bonita de ver. El pico no es tan largo como el chinchero grande, no tiene el semicopete, recorre los árboles. Podemos tratar de escuchar mejor la voz acá. Si ustedes aprenden las voces, escuchan en el campo esta voz y ya saben que está el chinchero. Es muy importante. A veces es más enfático también, porque tiene varias voces. Acá está trepando en un árbol buscando comida, pero ¿cómo busca la comida? Ahí está. Está escuchando. Está usando el oído para ver dónde están los insectos. Acá también está escuchando. Cuando encuentra, después usará el pico para levantar la corteza para buscar. Acá están llevando algún material para tapizar el nido el fondo del nido. Fíjense en que está en un hueco natural de árbol también. Y por último, el chinchero enano es misionero, estrictamente misionero, tiene más canela en la garganta, es más pequeño que el chinchero y con este color bien cereza. Hay un nido de un chinchero cualquiera, no lo identifiqué, ese es en Brasil, también un tronco de árbol, ¿no? Bueno, los picapalos son dos. El pico lo vuelve inconfundible. El picapalo colorado es bastante rufo en su plumaje, y el pico es rosado, bastante escamado también, sobre todo en el pecho. Fíjense el color del pico y el escamado acá en el pecho. Este es netamente chaqueño y está desde el norte de Corrientes, en toda la zona chaqueña, hasta Salta. Fíjense en el color, es bien rufo. Y la otra especie, el picapalo oscuro, es más oscuro, más negruzco y tiene más escamado en la nuca. El pico es negro. Es algo menor, el pico no es tan grande. Y este es selvático de las selvas misioneras. Bueno, pasamos a los trepadores. Tienen un pico más robusto, sobre todo el trepador gigante, bien grandote, tiene un pico marfil con la puntita negra. Estos andan en las yungas de Jujuy y también en el bosque chaqueño más al este. Fíjense también que la cola es oscura y tiene una manchita oscura en el doral, ahí, encima de la base del pico, digamos. Y el pecho tiene un leve escamado, un escamado fino, digamos. Otro trepador exclusivo de las yungas, ya del bosque más húmedo, es el trepador colorado. Es algo nervioso, es más pequeño y el trepador garganta blanca, que en cambio es de Misiones. Fíjense en el pico, es bien robusto, tiene la garganta blanca y la cabeza es, digamos, negra con un escamado blanco. Pero este es otra especie, el trepador oscuro,
que tiene un pico mucho más corto, que igual tiene la cabeza negra con escamado blanco, pero tiene el cuerpo con un barrado. Fíjense en el tamaño del pico de esta foto y esta. El trepador garganta blanca tiene un pico bien robusto, y este, no digo la mitad, pero bastante menos. Los dos son misioneros, así que coexisten. De hecho, estas dos fotos están tomadas en el mismo lugar. Ya con pico mucho más pequeño y de un color totalmente uniforme es el arapazú. Esta es la especie que sigue a los monos caí. Finalmente el tarefero, bueno, tiene dos razas, del noroeste y el noreste. El noroeste es más pálida, no es tan colorida. De cualquier forma, cualquiera de las dos razas se distinguen fácilmente, porque lo primero que uno ve es un pájaro que tiene dos colores: abajo rufo, arriba un color más pálido, menos marcado. Y el noreste es mucho más canela abajo. El mouse no quiere entrar. No quiere entrar. Bueno, y esta es la cola del tarefero. Finalmente, los picolesnas son aves pequeñas, inconfundibles por el pequeño pico recurvado, y les presento dos de las tres especies. Picolesna rojizo, que es tanto de Misiones como del noroeste de las Yungas. Tiene el pecho estriado, marcadamente. Recorren pequeñas ramas y lo van a ver quizás a bastante altura, y no tiene una voz muy fácil de recordar, son pequeñas notitas. El picolesna chico tiene una característica interesante en la cola. Fíjense en que las timoneras externas son color canela y la central también es color canela, y en el medio hay dos negras. Entonces es algo así: dos negras y tres canelas. Si hay 5 bandas, si uno atraviesa la cola. Acá está. Fíjense en que el pecho en este caso no es estriado. Bueno, y con eso terminamos el grupo de Filidoni, de los trepadores. Nos quedan dos: los furnáridos y los filidonios y los furnáridos. Así que vamos acá. Este es un grupo que tiene los siguientes componentes. Primero, un picolesna patagónico. Como los picolesnas no eran del otro grupo, bueno, el hecho que el hombre le haya puesto ese nombre por una característica no quiere decir que sean parientes cercanos. De hecho, es una característica. Bueno, ahora vamos a ver. Después hay algunas bandurritas. Son 3 especies de bandurritas que habitan el noroeste. No, habitan diversas zonas. Ahora vamos a ir a ellas. Los ticoticos y finalmente el tacuarero. Vamos a retomar esto. Entonces, el picolesna patagónico solamente habita el bosque araucano en Tierra del Fuego. Es el único del grupo que vive en esa zona. Las bandurritas, las 3 que mencionamos, son terrestres y andan recorriendo el suelo con la colita elevada, tienen un pico largo, relativamente curvo, no tanto, depende. Y son de pico bastante recto, perdón. Y ambientes áridos,
van, ya están ya sea en la cordillera, en altura, o una de ellas ocupa la estepa patagónica. Y finalmente, de los ticoticos, hay 6, todos son selváticos salvo uno, que es el ticotico común. Y finalmente tacuarero, que habita cañaverales en Misiones. Así que este es el picolesna patagónico. Fíjense que tiene el pico recurvado y por eso le hemos puesto picolesna, pero la ciencia muestra que no está cercanamente emparentado. Es una convergencia o una característica que se ha desarrollado independientemente. Fíjense lo bonito que es, con su garganta bien blanca y el resto del cuerpo un color castaño oscuro, casi negruzco, pero la cola es bien rufa y termina en puntitas. El pecho tiene algo descamado, recorre, es muy inquieto, todo el tiempo recorriendo los árboles. No es fácil hacerle una foto, pero este es el juvenil, que en vez de tener el dorso completamente uniforme, tiene escamado tanto en los flancos como en dorso y también en la cabeza. Esta es la bandurrita pico recto, una de las 3 bandurritas de este grupo, que es de la zona de la Puna hasta Neuquén o Chubut, hasta Chubut. Y habita zonas de altura, recorriendo pedregales, zonas rocosas, con una disposición muy nerviosa, es siempre arisca, nerviosa, asustadiza casi diría, va con la cola levantada. Esta foto es de la Puna de Jujuy. Hay otra especie muy similar, la bandurrita cola castaña, ya que la pico recto tendría que tener un poquito de negro en la cola, que no siempre se le nota. Y la bandurrita patagónica, que habita la estepa patagónica, yo la he fotografiado en Camarones, y también cerca de Esquel. Y también la he visto cerca de Río Negro, General Roca, Río Negro, donde migra en invierno. Es una migración leve. Esta especie era considerada una especie endémica de Argentina, es decir, que no estaba en ningún otro país, hasta que los chilenos encontraron una en el sur extremo, cerca de la frontera argentina, entre la frontera y el paso del estrecho de Magallanes. Yo tengo voces de esta especie, pero por alguna razón no estoy pudiendo entrar. Bueno, ahí lo arreglé, entonces vamos a poder escuchar el enfático canto agrillado que tiene esta especie. Si uno está recorriendo la estepa patagónica y escucha esto de un arbusto, uno dice, bueno, ¿será un insecto? Y no ve nada, y no son. Es bastante arista. Y ahora vamos a ver los ticoticos. El primero es el ticotico ocráceo, de la selva misionera, tal vez el más abundante, confiado, recorre a media altura, siempre buscando comida. El ticotico ojo blanco, con su ojo bien blanco, la garganta blanca. A veces se lo encuentra en niveles más bajos de la selva, oculto. Tiene el iris blanco.
no me deja pasarle la voz. Bueno, a la otra especie. El tico-tico, cabeza negra, tal vez el más raro, para uno de los más raros, pero inconfundible con su corona, malar y línea negra, línea postocular negra, y el resto de la cara blanquecina. Recorre también a media altura, no muy alto, pero no es muy frecuente de ver. Tico-tico grande, un poquito más común, con su color casi naranja, es muy vistoso y bastante grande. Y finalmente el trepador, el tico-tico común, que tiene un comportamiento de trepador. Tiene una distribución en dos partes, por un lado en el noroeste y por otro lado en Chaco húmedo, norte de Entre Ríos y baja por la zona selvática hasta el delta, donde están tomadas estas fotos hace menos de 10 días. Tiene su cejita ocre, la garganta blanca y un muy bonito escamado en el pecho, el pico robusto, levemente recurvado, eso significa así como los picoles, levemente para arriba, la cola más rufa. Fíjense en qué bonito escamado. Esta foto está tomada en la reserva, antes Otamendi, hoy reserva del Cierro de los Pantanos, Parque Nacional Cierro de los Pantanos. Y finalmente los Furnariinae. Bueno, ahí está el hornero, que ya lo vimos. Vamos a ver los grupos acá. El único grupo bien grande son el de las remolineras. Así que los demás hay pocos ejemplares y tenemos las dos bandurritas, los dos horneros, el junquero, la pajonalera pico curvo, el macuquito, las remolineras y otro grupo de bandurritas. Fíjense que ahora ya tuvimos 3 grupos de bandurritas. De nuevo, el hecho de que el hombre le haya puesto el nombre bandurrita no significa que están genéticamente emparentadas emparentadas en forma cercana. Vamos a empezar entonces de las 17 especies. La bandurrita chaqueña es bien chaqueña, del norte, y llega hasta Bahía Blanca a través de una cuña, la famosa, ¿dónde está? Bueno, la cuña que llega hasta Buenos Aires, cuña boscosa del Espinal. Los horneros, el hornero común, que ya hemos hablado, y el hornerito es bien chaqueño, Córdoba, Formosa, etc. Las remolineras están asociadas al agua y hay en todo el país. Nidifican en cuevas. Y las bandurritas, en las 3 especies, 2 son de ambientes áridos, de la puna, y una es ¿cómo era? Porque estas son las bandurritas chiquititas, perdón. Las bandurritas terrestres, este grupo de 3 bandurritas son lo que antes era la bandurrita común, que ahora se ha dividido en 3 especies. De ambiente árido de la estepa patagónica, de la zona de la puna, de mucha altura, y finalmente una que es del bosque andino patagónico, del bosque araucano. Y finalmente la pajonera pico curvo y el junquero. Entonces ahí tenemos la bandurrita chaqueña con su garganta blanca, pico bastante robusto. De nuevo, esta foto ya la vimos, esta es de Córdoba, la anterior era de San Luis. A veces se lo confunde con un hornero, pero la voz es más melodiosa y tiene una actitud mucho más nerviosa que el hornero. Bueno, esta es la primera vez que se muestra una foto
en un curso de aves argentinas de la bandurrita boliviana. Se conocía su presencia en el norte de Argentina, en el extremo norte, cerca de Yavi, en esa zona, pero es recién ahora que hay un registro fotográfico de Jorge Lagrotería, que estuvo hace un par de semanas, así que se las presento. Es pariente cercano porque tiene el mismo género que la anterior. El hornero copetón, hornerito copetón, tiene un copete muy bonito, pero acá está empapado y todavía se estaba secando. Obviamente el copete permite distinguirlo del hornero común, si no son relativamente parecidos, pero a mí parecer un poco más ariscos. El nido es muy similar, pero más pequeño y no tan bien formado. Me parece como que lo han golpeado de arriba, lo han aplastado un poco. Las remolineras, hay 7 especies, y la primera que les muestro es la común, que en verano se halla en el sur, en la Patagonia, y en invierno se acerca más al norte, a la provincia de Buenos Aires, Córdoba y otras zonas del país. Fíjense que tiene como casi todas las remolineras, una ceja bien marcada y también unas manchas, una zona, una franja angular debajo del ojo, ahí, también blancas. Tienen en el ala una banda alar que se ve cuando vuelan, están asociadas a ambientes acuáticos, eso sería lo más importante de todas las remolineras. Son terrestres, si los encuentran caminando a orillas de un lago o un río, un humedal. No tan común verlo en una rama, pero obviamente a veces pasa. Esta es la remolinera araucana. Fíjense que es más grande, tiene un pico más robusto, mucho más oscura, y la ceja y la parte de la garganta es bien blanca. En cambio la común tiene la ceja un poquito más ocrácea. Acá está buscando comida en el canal de Beagle. Lo que tiene el pico es una lapa pulmonada, o sea que no solo comen insectos o artrópodos, ¿no? Este es obviamente un molusco. Es muy vistosa, el pecho con ese casi estrellado de blanco, ahí está con las alas abiertas, se ve la banda alar, y ahí está custodiando el canal de Beagle. Bueno, dejamos a la remolinera araucana para ver a la chica. Fíjense que el pico es mucho más corto, pequeño, es una especie más esbelta, más pequeña y no es tan colorida, tiende a una suerte de gris. Siempre en arroyos andinos. Luego la remolinera andina. Antes se confundía con la remolinera común, pero hace poco la han separado. También tiene su ceja blanca y gargantita blanca. Es mucho más castaña que la remolinera común. Y ahí está en su ambiente típico, recorriendo de piedra en piedra, entrando a veces en el agua un poquito. Y la remolinera castaña, con su dorso bien saturado y blanco puro en las alas, se ve en vuelo, también en las timoneras. Esta se ve en la zona andina del noroeste. Y finalmente les muestro la remolinera negra, que es inconfundible porque no tiene ceja y apenitas tiene un poquito en la garganta.
Esta vive en la zona sur del país, al sur de Tierra del Fuego, es decir, en las islas del canal de Beagle, y más que todo en colonias de nidificación o de cría de lobos marinos, cormoranes, etc. Pero no es muy fácil que aparezca en la parte continental, hay que ir a los islotes cerca en las excursiones que salen de Ushuaia al Faro, por ejemplo, a la colonia de cría, y ahí con suerte se la ve, o incluso vuela hasta el barco, hasta el catamarán, porque ahí encuentra agua dulce, donde se ha limpiado, manguereado la cubierta, encuentra agua para tomar. El macuquito a veces se lo reconoce como si fuese también una remolinera, tiene un parentesco muy cercano, pero no del todo. Pero tiene un comportamiento muy similar, porque también es recorredor de arroyos, etc., en las selvas de Misiones, pero llega también a Isla Martín García, puede estar en el Delta, está en Uruguay, o sea que no es estrictamente de selvas selvas frondosas, digamos. Ahí está con su brillante, muy vistoso escamado. Y esta es la raza que habita el noreste, es decir, Misiones para abajo. Pero en el noroeste también está otra raza y marcadamente distinta. Quizás algún día las separen. Fíjense que tiene mucho menos escamado, el pico quizás un poquito más recto, pero tiene como una forma distinta, ¿no? Parece a otra cosa. Bueno, las tres bandurritas terrestres, género Upucertia, que ahí andan, en este caso la bandurrita común es de andar por el suelo en la estepa patagónica. Yo la he fotografiado, en este caso en Camarones. Tiene el pecho escamado, vamos a volver a la foto anterior, que es donde más se aprecia en las fotos que tengo, y eso lo distingue de las otras especies. Así que es muy importante reconocer eso. Esto es en Chile, ahí se ve un poquito el escamado también. Más al norte está la bandurrita andina, en altura. Yo la he visto a casi 4.000 metros. Tiene un pico que es algo más curvo y más, tiene como un degradé más marcado. El otro es más fino, en la base sobre todo, y no es tan curvo. Estas cavan su cuevita para nidificar, como las remolineras. Y finalmente el junquero, quizás lo conocen porque está en casi todo el país también. Vive siempre en pajonales, donde construye su nido en los juncos mismos. Una especie muy vistosa, no muy fácil de que se quede quieta para la foto, pero a veces pasa. Ahí está en su ambiente, recorriendo la vegetación flotante. Esto es en la reserva de Otamendi, como decía, Parque Nacional ahora. Ahí está buscando comida a su manera. Ese es su típico ambiente, ¿no? Al pie del junco, viendo qué puede encontrar para comer. Y su nido lo construye de juncos y lo ata, está prendido a los juncos a más o menos entre medio metro y 1 metro del agua, y desde ahí canta su típico cantito que debería tener
una voz, acá está. Disculpen, pero no, no quiere sonar. Bueno, lo imito. Más o menos así. Y después, bueno, más o menos. La pajonalera pico curvo es la última especie que vamos a ver hoy. Quizás mi especie preferida porque era muy abundante, o era una fija, es una fija en Ribera Norte, la reserva de Ribera Norte en Acasuso, San Isidro, es una cerca de donde vivo, así que es donde yo me hice como observador y siempre estaba. Fíjense en cómo se prende a los juncos, puede estar en serrucheta, es una especie muy oculta, pero que no sabe guardar un secreto, porque está oculta en el pajonal, sobre todo cuando es de serrucheta, no la ves y se mueve, y vos ves todas las hojas que se están moviendo de forma brusca, porque ahí está, y canta fuerte, a veces asoma para cantar. Vamos a probar de vuelta porque es una pena. No está saliendo. Disculpen. Está en lirio creo que es un lirio agarrado de dos plantas o trepado así. Son distintas formas de locomoción, porque ese es su mundo, no camina por el piso, camina en la vegetación vertical. Esto está tomando en Magdalena. Fíjense en la cola, viene a ser como una U formada con la mano así, como una U. Tiene su ceja blanca, pico bastante robusto y curvo, y nidifica ahí en la vegetación y construye nido de material vegetal de ese ambiente. Así que bueno, ahora vamos a ver un video en que quiero que vean los movimientos bruscos que tiene, así como nerviosos, característicos de esta especie. Bueno, entonces, como resumen, hoy hemos visto generalidades, los colores, hablamos de nido, de ambientes, hablamos de la filogenia, de cómo se han incorporado los chincheros adentro de los fornarios, por qué está justificado. Hablamos de que es la familia más característica de Sudamérica. Hablamos bastante del hornero y después repasamos los 4 de los 5 grupos de la familia. Las camineras y raspahojas, los trepadores, chincheros, picolesnas, los ticoticos y algunas bandurritas, horneros, remolineras, más bandurritas y ahora pajonalera y junquero. Lo que vamos a ver en la segunda parte entonces es el repaso del quinto grupo, es los sinaláccidos, y después vamos a ver algo que es realmente muy interesante, que es la radiación de la familia, cómo se dispersaron. Y después las chocas, matará, tiluchis, los formicáridos y rinocríptidos. Y ahí vamos a hablar algo de las voces, así que eso tengo que tener arreglado este tema de las voces. Si quieren pueden
repasar en la guía de Naroski algunas características. Hay algunos grupos que tienen un encabezado, como el caso de las remolineras, que hablan de características generales. Pueden repasar las voces en Senocanto y también pueden visitar mi sitio. Tengo un sitio fotosaves.com.ar, donde hay casi 1000 especies de furnáridos y van a encontrar muchas de las fotos que vimos acá y muchas más también. Bueno, espero que les resultó interesante. Obviamente estos desfiles de fotos se hacen bastante tediosos y largos, y he tratado de mostrar las cosas más interesantes. No he mostrado todas las fotos, no he mostrado todas las especies para no volverlos locos, pero al menos creo que se han quedado con una buena idea de lo que son los furnarios. Así que bueno, muchísimas gracias.